Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas a Ilustres Anónimos, el podcast donde las historias olvidadas cobran vida y los misterios del pasado se exploran con nueva luz. Hoy nos vamos a embarcar en una aventura única, sumergiéndonos en el mundo cautivador y enigmático de los tesoros perdidos y no encontrados. ¿Qué tal estáis? Soy Víctor, soy vuestro anfitrión. El día de hoy, bienvenidos a un mes nuevo, bienvenidos a febrero. Ya llevamos unos 4 días ya de febrero. Se acabó enero que siempre cuesta. Y nada, ya vamos a tope con el año. Así que nada, espero que estéis muy bien, que hayáis tenido una semana muy productiva, muy buena y que estéis perfectamente. Y nada, lo que decía, hoy vamos a hablar de tesoros perdidos y que no se han llegado a encontrar. Y es que a lo largo de la historia, la búsqueda de tesoros ha encendido la imaginación de aventureros, soñadores y eruditos por igual. Desde las densas selvas de Sudamérica en busca de El Dorado, hasta los misteriosos rincones de Europa tras el rastro de los templarios, cada tesoro lleva consigo historias de riqueza incalculable, maldiciones eternas y la promesa de la eternidad. Pero ¿qué es lo que nos atrae hacia estos relatos de riquezas ocultas y destinos esquivos? Tal vez sea el llamado de lo desconocido o incluso el deseo innato de descubrir secretos que han sido cuidadosamente guardados por siglos. La caza de tesoros no es solo una búsqueda física, es una odisea de la mente y el espíritu que nos desafía a cuestionar lo que sabemos sobre el pasado y las leyendas que hemos heredado. En este episodio de Ilustres Anónimos vamos a recorrer juntos algunos de los más fascinantes y esquivos tesoros de la historia. Alguno ya os sonará. Desde la leyenda del Dorado, ese reino dorado que obsesionó a conquistadores y exploradores, hasta el mítico tesoro de los templarios, custodiados por una de las órdenes más enigmáticas de la historia medieval. No nos olvidaremos de la cámara de ámbar, de la cual ya hemos hablado en otro programa, desaparecida en las sombras de la Segunda Guerra Mundial y considerada por muchos como la octava maravilla del mundo, ni del tesoro de la flota de 1715, perdido en las profundidades del Mar Caribe. También exploraremos historias más recientes, como el enigmático tesoro de Lima, escondido durante las convulsiones de las guerras de independencia en América del Sur, y el misterio de los Fabergé perdidos, joyas de inestimable valor desaparecidas tras la Revolución Rusa. Y por supuesto, no podía faltar la moderna saga del tesoro de Fem, una caza del tesoro que ha capturado la imaginación de miles en nuestro tiempo, demostrando que la pasión por descubrir lo oculto sigue tan viva como siempre. A lo largo de este viaje, también nos detendremos a reflexionar sobre cómo la tecnología ha transformado la búsqueda de tesoros. Sonar, drones y tecnología satelital han abierto nuevas puertas a los cazadores de tesoros, permitiendo descubrimientos que antes hubieran sido imposibles. Pero con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, y exploraremos las implicaciones éticas y culturales que acompañan a estos avances. Finalmente nos adentraremos en el impacto cultural de estas búsquedas. ¿Cómo han influenciado las historias de tesoros en nuestras comunidades locales y en nuestra apreciación global de la historia? ¿Qué nos dicen sobre nuestra relación con el pasado y nuestro deseo de conectar con él? Bueno, preparaos para un episodio lleno de aventuras, misterios y descubrimientos, mientras desentrañamos juntos las historias de los tesoros perdidos y no encontrados. Y ahora, sin más demora, comencemos nuestra búsqueda. Y vamos a pasar a la primera de todas, la leyenda del Dorado. La leyenda del Dorado, que se traduce literalmente como El Dorado,
El hombre dorado ha sido una de las narrativas más fascinantes y perdurables que han surgido del Nuevo Mundo. Originada en el siglo XVI, esta leyenda comenzó con la práctica de un ritual indígena de los Muisca, una poderosa tribu en lo que hoy se conoce como Colombia. Durante este ritual, el cacique líder o sacerdote, como lo queráis ver, se cubría completamente con polvo de oro y se sumergía en un lago sagrado como ofrenda a los dioses. Este espectáculo deslumbrante, presenciado por los primeros exploradores españoles, alimentó rumores sobre un reino donde el oro abundaba en cantidades inimaginables. Los conquistadores españoles, seducidos por la posibilidad de un reino lleno de oro, no tardaron en asociar este ritual con relatos de una ciudad dorada, cuya ubicación se creía estaba en algún lugar inexplorado de Sudamérica. La avidez por encontrar el dorado se convirtió en una obsesión para muchos, desencadenando una serie de expediciones que buscaron infructuosamente desentrañar el misterio de su ubicación. Entre los más notables buscadores del dorado se encontraban, y los vais a conocer, Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana. En 1541, Pizarro, hermano del más famoso conquistador Francisco Pizarro, partió desde Quito con un ejército de más de 200 hombres y miles de animales, adentrándose en la intransitable selva del Amazonas. La expedición pronto se vio asolada por el hambre, las enfermedades y los ataques de tribus indígenas. En un acto desesperado, Orellana y un grupo de hombres fueron enviados río abajo para buscar provisiones, pero en su lugar se embarcaron en un viaje sin retorno que finalmente les llevaría a navegar toda la longitud del río Amazonas. Aunque no encontraron el dorado, Orellana documentó sus encuentros con diversas tribus y reportó la existencia de ricas civilizaciones en las profundidades de la selva, alimentando aún más la leyenda. Y es que a lo largo de los siglos, la búsqueda del dorado se transformó y se expandió, capturando también la imaginación de exploradores de toda Europa. Sir Walter Raleigh, el famoso cortejano y explorador y escritor inglés, del cual mencionábamos, si no recuerdo mal, algo en el anterior programa, fue uno de los muchos que quedaron cautivados con la promesa del dorado. En el siglo XVI realizó 2 expediciones al Nuevo Mundo, buscando la ciudad dorada, basando sus viajes en relatos fragmentados y mapas imprecisos. Aunque sus búsquedas resultaron infructuosas y finalmente contribuyeron a su caída en desgracia, Raleigh escribió extensamente sobre sus experiencias y observaciones, perpetuando el mito del dorado en la literatura y el imaginario popular europeo. A pesar de la falta de evidencia concreta de su existencia, la leyenda de El Dorado persiste hasta el día de hoy, alimentando películas, libros y por supuesto más expediciones. La fascinación moderna con el dorado se extiende más allá de la simple codicia o el deseo de riqueza. Representa la quinta esencia de la aventura humana y la exploración de lo desconocido. La búsqueda del dorado es un testimonio del deseo humano de superar los límites, de descubrir lo inexplorado y de soñar con la posibilidad de mundos perdidos y civilizaciones olvidadas. La persistencia de la leyenda del dorado en la cultura popular es un recordatorio de que más allá del oro y las riquezas, lo que verdaderamente buscamos son las historias que dan forma a nuestra comprensión del mundo. En última instancia, el dorado simboliza la búsqueda interminable de la humanidad por descubrir nuevos horizontes, explorar lo desconocido y, quizás, encontrarse a sí misma en el proceso. En la intersección de la historia y la mitología, el dorado permanece como un espejismo de riquezas incalculables, un sueño esquivo que continúa inspirando a generaciones de buscadores de tesoros, aventureros y soñadores en todo el mundo. Pues esto es el dorado. El dorado, que todos habréis oído alguna vez hablar del dorado, o incluso habréis visto alguna película. Recuerdo, esto ya lo comentaba también en una ocasión que hablaba también un poco del dorado, en una película de DreamWorks, creo que era, de dibujos animados, que se llamaba precisamente El Dorado, una película muy divertida, en la cual, se explotaba un poco este imaginario, ¿no? de
de ciudades repletas de oro y de joyas y demás historias, ¿no? Al final es verdad que el objetivo principal y primordial de los exploradores no era básicamente enriquecerse, hasta que no a un punto dado lo llegó a ser, ¿no? Al final, no dejamos de ser humanos y al final es un poco también lo que pasa. De ahí que Pizarro y Francisco de Orellana, se animaran, ¿no? Luego más tarde Walter Raleigh se animaran, ¿no? A intentar encontrar el dorado. Y más allá de, no sé, ¿no? de enriquecerse con ello, el simple hecho del estatus, ¿no? de encontrar una ciudad así, ¿no? Imaginaros cuando Lord Carnarvon, cuando se encontró la tumba de Tutankamón, ¿no? Por poneros un ejemplo, ¿no? Al final lo que más llama, o lo que más te llama la atención, o lo que más buscas es la fama, ¿no? Detrás del descubrimiento, más que el objetivo de expoliar, ¿no? En este caso una tumba, aunque, y ya lo siento, aunque siendo británicos no sería tan raro, pero bueno, eso era, sin ofender, ese era el dorado en nuestra primera parada, ¿no? En estos tesoros perdidos y no encontrados, ¿no? Y vamos a pasar a la siguiente, y vamos a hablar de los caballeros templarios y la Orden del Temple. Y es que la Orden, lo que digo, ¿no? La Orden del Temple o los caballeros templarios se erige no solo como una de las órdenes militares cristianas más emblemáticas de la Edad Media, y yo diría que más famosas, sino también como un enigma que ha trascendido siglos. Fundada en el siglo XII, su misión inicial de proteger a los peregrinos en su camino hacia Tierra Santa pronto se expandió, convirtiendo a los templarios en guardianes de una de las mayores fortunas conocidas en la época medieval. Una cosa curiosa sobre los peregrinos es que para nosotros, los españoles, en general, peregrino viene del latín, básicamente se refiere a alguien, ¿no? Una persona, ¿no? Que por devoción o por voto va a visitar un santuario, ¿no? Lo curioso es que para nosotros, para los españoles, para los castellanos, el peregrino es el que va a Santiago de Compostela a hacer el peregrinaje. El que va a Roma sería el romero, y el que va a Jerusalén, a Tierra Santa, sería el palmero, con lo cual tenemos diferentes formas de llamar a estos peregrinos, ¿no? Dependiendo de la zona a la que fueran, ¿no? Pero bueno, eso era simplemente como una acotación y una anotación cultural curiosa, ¿no? Pero bueno, como decía, esta Orden del Temple se encargaba de proteger, ¿no? Estos peregrinos. A través de donaciones, adquisiciones de tierras y el establecimiento de una red bancaria pionera, acumularon una riqueza y poder que provocó tanto admiración como envidia en toda Europa. Sin embargo, fue su abrupta caída en el siglo XIV, la historia de los templarios es famosilla, lo que cimentó el misterio que rodea a los templarios. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, cuya corona estaba ahogada en deudas con la orden, lanzó una serie de acusaciones que oscilaron entre la herejía y la idolatría, culminando en la detención masiva de los templarios en toda Francia. La persecución, de aquí es de donde viene, por cierto, otra anotación, de aquí es de donde viene la mala fama del Viernes 13, porque esto pasó en un viernes 13 de 1312, si no recuerdo mal. De ahí viene la mala fama del Viernes 13 y la mala suerte. Bueno, continuó, la persecución se intensificó hasta que, como decía antes, en 1312, bajo presión de Felipe IV, el Papa Clemente V disolvió oficialmente la orden. La leyenda cuenta que, anticipando su caída, los templarios escondieron su vasto tesoro, dando inicio a uno de los mayores misterios de la historia. La desaparición del tesoro de los templarios ha alimentado incontables teorías y especulaciones a lo largo de los siglos.
Algunos creen que el tesoro fue escondido en las profundidades de las catacumbas de París o bajo la capilla de Roslin en Escocia, lugares imbuidos de simbolismo y misterio. Otros sostienen que fue llevado a la península ibérica, donde los templarios encontraron refugio y continuaron sus actividades bajo diferentes nombres. Bueno, uno de los últimos sitios donde estuvo la Orden del Temple en Europa fue en el castillo del Papa Luna, en Peñíscola. Bueno, pues fue uno de los últimos refugios si no el último, sería de los últimos, refugio de estos templarios, ¿no? De estos templarios incluso se hablaba, ¿no?, de que el tesoro se podría haber escondido por allí, ¿no? Incluso hay quienes argumentan que el tesoro de los templarios cruzó el Atlántico hacia el Nuevo Mundo, siglos antes de que Cristóbal Colón llegara a sus costas, sugiriendo que los templarios pudieron haber establecido contacto con civilizaciones precolombinas. Bueno, tampoco sería tan raro. La intriga sobre el tesoro de los templarios no se limita únicamente a su valor material. Se entrelaza con la leyenda del Santo Grial y el Arca de la Alianza, que ya hemos hablado de ello aquí. Reliquias que la Orden habría protegido. Os invito a que os paséis por el programa que hicimos sobre el Arca de la Alianza, y todo lo comentado sobre el Santo Grial, ¿no? Esta conexión ha dado pie a teorías que vinculan a los templarios con secretos que desafían la comprensión histórica y religiosa convencional, elevando el misterio de su tesoro a una búsqueda no solo de riqueza, sino de conocimiento perdido. Y es que la Orden Templaria ha capturado la imaginación de escritores, cineastas y teóricos de la conspiración a partes iguales, convirtiéndose en protagonista de novelas, películas y documentales. Esta fascinación por los templarios y su tesoro perdido refleja una mezcla de historia, mito y deseo de descubrir la verdad oculta tras siglos de secretismo. Las búsquedas modernas por el tesoro templario, equipadas con tecnología avanzada y teorías renovadas, continúan a pesar de las pocas pruebas tangibles, impulsadas por la esperanza de desentrañar uno de los enigmas más duraderos de la humanidad. Más allá de la búsqueda de tesoros, la historia de los templarios, nos invita a reflexionar sobre el poder, la codicia y el destino de aquellos que en su apogeo se encontraron en la encrucijada de los deseos terrenales y las aspiraciones espirituales. En última instancia, el tesoro perdido de los templarios simboliza la búsqueda eterna de respuestas, un recordatorio de que algunos misterios, independientemente de la riqueza que prometan, valen más por las preguntas que generan que por las respuestas que puedan ofrecer. Bueno, pues este es el tesoro de los templarios. Y es que me gustaría, ¿no? Lo haré en algún programa en particular dedicado a los templarios, hablar más en profundidad de su historia, su leyenda negra, ¿no? Las acusaciones de Felipe IV de Francia, de idolatría, ¿no? Al famoso demonio Baphomet, ¿no? Todo lo que pasó a continuación, ¿no? con esta orden. Hay muchas luces y sombras con respecto a las órdenes militares religiosas. Y bueno, en el hecho de incluso de los templarios se podría decir que el hecho de que hicieran un banco, ¿no? Fundaran un banco o algo así, iba un poco también en contra de lo que se esperaba de una orden religiosa, ¿no? Pero bueno, pues estos han sido los templarios, ¿no? Y el misterio, ¿no? Del tesoro perdido de los templarios. No sería raro que tuvieran este tesoro, que tuvieran al final eran prestatarios, ¿no? De mucho dinero a nobles, a reyes, no sería raro que hubiera un tesoro por ahí escondido que nadie ha logrado encontrar. Así que bueno, estos han sido los templarios. Vamos a pasar a la siguiente, que esta os sonará, porque hemos hablado de ella en el programa, le hemos dedicado un programa completo. Pero bueno, también es digna de mencionar aquí, y si queréis saber más de ella os invito a que os paséis por el programa, y es que vamos a hablar de la Cámara de Ámbar. Es que la Cámara de Ámbar o el Salón Ámbar a menudo se le denomina como la octava maravilla del mundo. Es uno de los tesoros más fascinantes y enigmáticos de la historia. Su historia es un entrelazado de arte, guerra y misterio que atraviesa siglos y continentes.
Originalmente concebida en el siglo XVII, la cámara fue un regalo diplomático del rey prusiano Federico I a Pedro el Grande de Rusia en 1716, como parte de un acuerdo para solidificar la alianza entre Prusia y Rusia. La cámara de ámbar comenzó como una pequeña habitación en el Palacio de Charlottenburg, en Berlín, diseñada por el escultor alemán Andreas Schlüter y el maestro ebanista danés Gottfried Wolfram. Estaba adornada con paneles de ámbar, un material fósil, translúcido y dorado que le confería un brillo y una calidez inigualables. Más tarde, la habitación fue expandida y enriquecida, convirtiéndose en una obra maestra barroca de aproximadamente 55 metros cuadrados, compuesta por más de 6 toneladas del ámbar del Báltico, incrustada con oro y piedras preciosas. Cuando la cámara llegó a Rusia, fue instalada inicialmente en el Palacio de Invierno en San Petersburgo. Más tarde, Catalina la Grande ordenó su traslado al Palacio de Catalina en Tsarskoye Selo, ahora se llamaría Pushkin, la ciudad, cerca de San Petersburgo, donde fue ensamblada en una sala especialmente diseñada para albergarla. Bajo la supervisión del arquitecto italiano Bartolomeo Rastrelli, la cámara de ámbar se expandió aún más, añadiéndole espejos y otros elementos decorativos, lo que la convirtió en una de las maravillas artísticas de su época. El destino de la cámara de ámbar tomó un giro dramático durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941, durante la ocupación alemana de la Unión Soviética, las tropas nazis desmantelaron la cámara y la transportaron a Königsberg, actualmente Kaliningrado, en Rusia, donde fue exhibida en el Museo del Castillo de Königsberg. Sin embargo, con el avance de las fuerzas soviéticas al final de la guerra, la cámara desapareció misteriosamente. A pesar de numerosas búsquedas e investigaciones, su paradero sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver del siglo XX. Existen múltiples teorías sobre el destino de la cámara de ámbar. Algunos especulan que fue destruida durante los bombardeos aliados sobre Königsberg o por un incendio en el castillo al final de la guerra. Otros creen que sigue oculta en algún lugar, quizás enterrada en las ruinas del castillo o en búnkeres y minas secretas en Alemania o incluso más lejos. A lo largo de los años se han reportado varios avistamientos de piezas que podrían pertenecer a la cámara, pero ninguno ha conducido al descubrimiento del tesoro perdido en su totalidad. En un esfuerzo por recuperar este invaluable patrimonio, Rusia inició la reconstrucción de la cámara de ámbar en el Palacio de Catalina, utilizando fotografías y memorias detalladas como referencia. Este proyecto monumental, que tomó más de 2 décadas, se completó en 2003, devolviendo al mundo una réplica de esta obra maestra perdida. La nueva cámara de ámbar sirve como un recordatorio del ingenio humano y como un monumento a la resiliencia cultural frente a la adversidad. La historia de la cámara de ámbar es un testimonio de la belleza y la tragedia humana, encapsulando siglos de arte, diplomacia y conflicto. Su desaparición sigue alimentando la imaginación de historiadores, cazadores de tesoros y amantes del arte en todo el mundo, convirtiéndola en un símbolo perdurable del patrimonio cultural que trasciende las fronteras y las épocas. En la búsqueda de la cámara de ámbar se entrelazan la esperanza, el misterio y la obsesión por descubrir la verdad, manteniendo viva la llama de uno de los mayores enigmas de la historia. Y todo lo que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial, más todavía. Así que nada, la cámara de ámbar no detallo mucho más porque ya digo, hay un programa completo hablando de la cámara de ámbar que os animo a que busquéis en el podcast y que lo escuchéis, que está bastante bien. Y vamos a pasar ahora al siguiente. Y vamos a hablar de el tesoro de la flota de 1715. Y es que este tesoro de la flota de 1715 representa uno de los episodios más fascinantes y trágicos en la historia de la navegación y la búsqueda de tesoros. Este evento se centra en una flota española compuesta por 11 barcos que zarpó de La Habana, Cuba, hacia España, cargada con una vasta fortuna en oro, plata, esmeraldas y otros valiosos bienes recolectados de las mal llamadas colonias españolas en el Nuevo Mundo. Porque España como tal, nos guste o no ha tenido colonias, ha tenido territorios
que se les ha dado, bueno, pues como en el caso de México, el estatus de virreinatos, ¿no? Al final todos pertenecían al Imperio Español en igualdad de condiciones. Pero bueno, incisos aparte, la historia de esta flota es un relato de ambición, desastre natural y la incesante seducción del tesoro perdido que ha capturado la imaginación de cazadores de tesoros durante siglos. Imaginaos, ¿no? Un barco o varios barcos o barcos llenos de todo esto, ¿no? En el siglo XVIII, España había establecido un complejo sistema de flotas para transportar pues todo, ¿no? De riquezas y de todo tipo, de alimentos y demás, de América a lo que sería España, ¿no? Como tal, y viceversa. Estos convoys de galeones estaban bien protegidos y organizados para minimizar el riesgo de ataques piratas y asegurar la llegada de las preciadas cargas a su destino. La flota de 1715 fue una de estas expediciones planeada para consolidar y transportar pues riquezas acumuladas, ¿no? durante varios años, dado que las circunstancias bélicas y el mal tiempo habían impedido viajes previos. La flota zarpó de La Habana el 24 de julio de 1715, tarde en la temporada para evitar los huracanes en el Atlántico. Sin embargo, apenas una semana después de su partida, un feroz huracán azotó la flota en las aguas cercanas a la costa este de la Florida actual. Los vientos implacables y las olas gigantescas despedazaron los barcos, dispersando sus tesoros a lo largo del lecho marino y en las playas. De los 11 barcos, todos menos uno fueron hundidos, y más de 1000 personas perdieron la vida en la tragedia. Los esfuerzos de rescate y recuperación comenzaron casi de inmediato, tanto por parte de los españoles como por los habitantes locales, pero gran parte del tesoro permaneció perdido en el mar. La noticia del naufragio de la flota de 1715 y su tesoro perdido se extendió rápidamente, avivando la imaginación de generaciones de cazadores de tesoros. Durante los siglos XVIII y XIX se recuperaron algunos restos y tesoros de los naufragios, pero fue en el siglo XX cuando la búsqueda del tesoro de la flota de 1715 capturó verdaderamente la atención del público. En la década de los 50 del siglo pasado, de 1950, el buceador y cazador de tesoros Kip Wagner encontró monedas de plata españolas en una playa de Florida, lo que le llevó a organizar expediciones que eventualmente descubrieron los restos de varios barcos de la flota. Wagner y su equipo recuperaron millones de dólares en oro, plata y joyas, demostrando que vastas riquezas aún yacían bajo las costas. La búsqueda y recuperación de tesoros de la flota de 1715 ha tenido un impacto significativo en la arqueología subacuática y las leyes de salvamento marítimo. Los descubrimientos han contribuido a un mejor entendimiento de la navegación y la vida marítima en el siglo XVIII, al tiempo que han planteado preguntas sobre la propiedad y conservación de los tesoros submarinos. La historia de la flota de 1715 también ha alimentado la cultura popular, inspirando libros, documentales y películas que exploraron la eterna fascinación por los tesoros perdidos y las aventuras en alta mar. La costa este de Florida, donde muchos de los naufragios ocurrieron, es conocida como la Costa del Tesoro, un testimonio duradero de los eventos de 1715. Hoy en día, la búsqueda del tesoro de la flota de 1715 continúa, con cazadores de tesoros profesionales y aficionados por igual, explorando las aguas y las playas en busca de los restos aún no descubiertos. Cada nuevo hallazgo arroja luz sobre este capítulo de la historia y mantiene viva la leyenda de la flota y su tesoro perdido, recordándonos la poderosa atracción del mar y los secretos que guarda. Bueno, este es un poco el tesoro de la flota de 1715. Luego ha habido muchas polémicas, ¿no? Cuando se han recuperado restos. Incluso ha habido restos que algunas empresas que se dedican a cazar tesoros, americanas sobre todo, han tenido que devolver a sus legítimos propietarios, en este caso, pues a España. Y es un poco la polémica, ¿no? Porque se ha intentado muchas veces de todo.
utilizaba incluso la ley del mar, ¿no? Bueno, lo he encontrado yo, me lo quedo yo, y no siempre es así. Pero bueno, curioso, ¿no? De 11 barcos que solamente se salvará uno y que años más tarde pues acabarán encontrando restos, ¿no? En las playas de Florida. Bueno, es bastante interesante. Así que nada, esta era la historia sobre la flota, ¿no? De 1715 y los tesoros, ¿no? Los tesoros que albergaban su interior y que acabaron prácticamente en su totalidad hundidos, ¿no? Hundidos por un huracán. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Y es que vamos a hablar del Tesoro de Lima. El Tesoro de Lima es una de las historias de tesoros perdidos más enigmáticas y cautivadoras del mundo. Su origen se remonta a los inicios del siglo XIX, en el contexto de las guerras de independencia que sacudieron América del Sur. A medida que las ciudades españolas en América del Sur luchaban por su libertad, la ciudad de Lima, por entonces parte del Virreinato de Perú, como comentaba antes, se encontraba en una situación de creciente incertidumbre y peligro. Me gusta hacer el inciso porque es verdad que por norma a todo se le llama colonia y es justo decir que nosotros como tal, cuando digo nosotros me refiero a los españoles como tal, nunca hemos tenido colonias como tal. Hemos tenido eso, virreinatos sobre todo. México, en este caso Perú. Bueno, pues ¿por qué hago este inciso? Porque el pueblo, la gente de donde se conquistaban los territorios, tomaban automáticamente vamos a decirlo así, el ente legal de ser ciudadanos, ¿no? del Imperio Español. Incluso eso se les daba el estatus de virreinato, con lo cual su importancia era incluso muchas veces, como pasó con México, incluso mayor que la propia España, ¿no? Llegó a ser por eso, de ahí que se le llamara Nueva España, ¿no? Bueno, pues es un poco el inciso que quería hacer, ¿no? Porque siempre se habla de colonias y como tal, colonias, bueno, que le digan a los americanos, ¿no? A los estadounidenses de quién se tuvieron que independizar ellos. Pero bueno, en fin. Pues eso, hablábamos eso, del Virreinato de Perú y del Tesoro de Lima. Pues Lima, establecida como la capital del Virreinato de Perú, era una de las ciudades más ricas del Imperio Español en América. Durante siglos acumuló vastas riquezas provenientes de las minas de plata y oro de la región, convirtiéndose en un centro neurálgico de poder y riqueza. Sin embargo, a medida que las guerras de independencia avanzaban, la estabilidad de la ciudad y la seguridad de sus tesoros se vieron amenazadas. Ante el avance de las fuerzas independentistas lideradas por figuras como Simón Bolívar y José de San Martín, las autoridades del virreinato y la Iglesia decidieron enviar un significativo tesoro a España para evitar su captura. Este tesoro, compuesto por incontables piezas de oro y plata, joyas, obras de arte religioso y otros objetos preciosos, era el resultado pues, de siglos de acumulación de riqueza. Para llevar a cabo el traslado del tesoro, las autoridades españolas encomendaron la tarea al capitán inglés William Thompson, al mando de la nave Mary Dear. Thompson fue encargado de transportar el tesoro desde Lima hasta Acapulco, desde donde podría ser enviado a España. Sin embargo, en lugar de cumplir con su misión, Thompson y su tripulación decidieron apoderarse del tesoro. Qué raro, un capitán inglés que se queda con algo que no es suyo. Qué raro. Tras asesinar a los guardias españoles a bordo, se dirigieron con el botín a la isla del Coco, situada en el Océano Pacífico, a unas 500 millas de la costa de Costa Rica. Una vez en la isla del Coco, Thompson y su tripulación enterraron el tesoro. La leyenda dice que el plan era esconder temporalmente las riquezas para después volver y recuperarlas. Sin embargo, tras enterrar el tesoro, Thompson y su tripulación fueron capturados por un barco español. La mayoría de los amotinados fueron ejecutados, pero Thompson y su primer oficial fueron perdonados bajo la condición de que guiara a los españoles de vuelta a la isla del Coco para recuperar el tesoro.
Thompson y su primer oficial lograron escapar una vez llegaron a la isla, dejando el tesoro perdido sin ser recuperado. Desde entonces, el tesoro de Lima se ha convertido en objeto de innumerables expediciones de búsqueda. La isla del Coco, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y conocida por su biodiversidad única, ha sido explorada por cazadores de tesoros de todo el mundo, atraídos por la promesa de riquezas incalculables. A lo largo de los años, muchas expediciones han intentado localizar el tesoro de Lima, utilizando desde métodos tradicionales de búsqueda hasta tecnología avanzada como satélites y drones. Pero a pesar de sus esfuerzos, el tesoro sigue sin ser encontrado, alimentando especulaciones sobre su ubicación exacta y la posibilidad de que aún permanezca enterrado en algún lugar de la isla del Coco. La leyenda del tesoro de Lima ha inspirado libros, películas y documentales, convirtiéndose en parte del folclore y la cultura popular relacionada con tesoros perdidos. La historia combina elementos de aventura, tradición y misterio, capturando la imaginación de generaciones y manteniendo vivo el sueño de descubrir uno de los tesoros más legendarios jamás perdidos. El tesoro de Lima sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia de los tesoros perdidos, un recordatorio de las turbulentas épocas de cambio y conflicto en América del Sur y de la eterna fascinación humana por la riqueza y la aventura. La posibilidad de que un día pueda ser descubierto mantiene viva la llama de la esperanza y la curiosidad, tanto por los cazadores de tesoros profesionales como para los aficionados a la historia y las leyendas. Pues este ha sido el tesoro de Lima. Ya sabéis, yo no defiendo lo indefendible. Está claro que ha habido conquistadores pues que también han buscado riquezas. Está claro pues que al final, como parte de un imperio, muchos territorios adheridos tenían que, no sé si decir pagar impuestos, pero sí que es verdad que muchas riquezas iban a la capital, ¿no? Al imperio. Esto ha pasado con los españoles, con los ingleses, incluso ha pasado en el Imperio Romano. Nada nuevo en el horizonte, ¿no? Y es curioso, ¿no? Es curioso como el tesoro de Lima, en este caso, intentándolo salvar, ¿no? En este caso de las tropas que querían independizar, Simón Bolívar y demás, cómo confiaron, ¿no? En un inglés que luego pues hizo lo propio, ¿no? Coger el tesoro, esconderlo y nunca más se supo. Bueno, pues el tesoro de Lima. Y vamos a pasar ahora al siguiente. En este caso vamos a hablar de los huevos Fabergé. No sé si conocéis los huevos Fabergé. Si no los conocéis, os animo a que busquéis imágenes en Google porque vais a alucinar. No son excesivamente grandes, pero son increíblemente bonitos, ¿no? Bonitos. Bueno, pues los huevos Fabergé, que serían sinónimo de lujo, arte exquisito y el apogeo de la monarquía rusa, son objetos de fascinación mundial tanto por su belleza como por las historias que los rodean. Creados por el joyero Peter Carl Fabergé y su equipo para los zares de Rusia entre 1885 y 1917, cada huevo es una obra maestra de la joyería, incorporando oro, plata, piedras preciosas y esmalte en diseños intrincados y mecánicos asombrosamente complejos. De los 50 huevos imperiales Fabergé conocidos, fabricados específicamente para los zares, varios se consideran perdidos, envueltos en el misterio de revoluciones, guerras y el paso del tiempo. La tradición de estos huevos comenzó en 1885, cuando el zar Alejandro III decidió regalarle a su esposa, la zarina María Feodorovna, un huevo de Pascua único que marcará la ocasión. Este primer huevo, conocido como el huevo de gallina, fue creado por Fabergé y ocultaba una sorpresa. Dentro del huevo de oro había una yema de oro, que a su vez contenía una gallina de oro con ojos de rubí, y dentro de la gallina una réplica en miniatura de la corona imperial y un pequeño colgante de rubí. El regalo fue un éxito rotundo dando inicio, ¿no? a una tradición anual que continuaría hasta 1916, con cada huevo superando la complejidad y el esplendor del anterior. De los 50 huevos imperiales, como hablaba antes, creados, se estima
7 se han perdido para la historia. Estos incluyen el huevo de Necessaire de 1889, el huevo de la serpiente de césped de 1902 y el huevo de Alexander III Commemorative de 1909, entre otros. La turbulencia de la Revolución Rusa de 1917 y la caída de la dinastía Romanov llevó a la dispersión, ¿no?, de los tesoros de la familia imperial. Muchos huevos fueron confiscados por el nuevo gobierno bolchevique y vendidos en el extranjero para obtener divisas, mientras que otros fueron saqueados o perdidos en el caos que siguió. A lo largo de los años, la búsqueda de los huevos Fabergé perdidos ha sido tanto una obsesión para coleccionistas privados como una cuestión de interés nacional para Rusia. Algunos huevos que se creían perdidos han sido redescubiertos en circunstancias sorprendentes. Un ejemplo notable es el huevo del tercer aniversario, creado en 1887, que fue encontrado por un chatarrero estadounidense en 2012. El hombre había comprado huevo en un mercado de pulgas por unos pocos miles de dólares, sin saber su verdadero valor, que se estimó en más de 30 millones de dólares una vez identificado. La historia de los huevos Fabergé perdidos está llena de misterio y especulación. Se cree que algunos podrían estar en manos de coleccionistas privados desconocidos, ocultos a la vista del público y posiblemente incluso de sus propios dueños, que pueden desconocer su verdadero valor. Otros podrían haber sido destruidos o aún permanecer sin descubrir en lugares olvidados. La búsqueda de los huevos perdidos se ha convertido en una mezcla de detective histórico y caza del tesoro. Cada pista o rumor puede potencialmente conducir al redescubrimiento de una pieza perdida de la historia. Instituciones como el Fondo de Arte Fabergé y gobiernos, especialmente el ruso, han dedicado recursos significativos para localizar estos objetos perdidos, considerado parte integral del patrimonio cultural mundial. Lo mismo si en vez de dedicar tanto dinero a la guerra lo dedicaran a estas cosas, habrían encontrado ya todos los huevos. Pero bueno, los huevos Fabergé, tanto los que se han encontrado como los perdidos, continúan fascinando al mundo, no solo por su innegable belleza y artesanía, sino también por lo que representan: el apogeo y caída de la dinastía Romanov, la transformación de Rusia a través de la revolución y la duradera atracción por los tesoros perdidos y redescubiertos. Los huevos perdidos de Fabergé son recordatorios de una era pasada de esplendor imperial y de las caprichosas vueltas de la historia que pueden hacer que tesoros invaluables desaparezcan y ocasionalmente resurjan de las sombras del pasado. Bueno, pues los huevos perdidos de Fabergé. Y como decía, si tenéis oportunidad, buscad imágenes de cómo son, ¿no?, de su estructura, porque son impresionantes. Nada más que son una maravilla también de la técnica, son impresionantes. Son impresionantes. Así que nada, así os he ido los huevos de Fabergé. Y vamos a acabar con el último, que es el tesoro de Fem, y acabamos con la lista de tesoros. La búsqueda del tesoro de Forrest Fenn constituye una de las más intrigantes aventuras de caza del tesoro de los tiempos modernos, mezclando literatura, historia y el atractivo eterno de un misterio sin resolver. En 2010, Forrest Fenn, un excéntrico coleccionista de antigüedades y millonario de Santa Fe, en Nuevo México, lanzó al mundo un desafío que capturaría la imaginación de miles. Había escondido un cofre lleno de oro, joyas y otros valiosos artefactos en algún lugar de las montañas rocosas del norte de los Estados Unidos. La única guía para encontrar ese tesoro era un poema de 24 versos publicado en su autobiografía, The Thrill of the Chase, que contenía 9 pistas crípticas que conducían a su ubicación. Forrest Fenn, un veterano de la Fuerza Aérea que se había convertido en un exitoso comerciante de arte, concibió la idea de esconder el tesoro durante una enfermedad que en un momento creyó que sería terminal. Su intención era inspirar a la gente, especialmente a los niños, a explorar la naturaleza y la aventura, y dejar un legado duradero de misterio y exploración. Fenn recuperó la salud, pero la idea del tesoro persistió y decidió llevarla a cabo.
El cofre, un relicario romano de bronce que data del siglo X, estaba lleno de oro, rarezas y artefactos coleccionados por Fenn a lo largo de su vida. Entre los contenidos se encontraban monedas de oro, figurillas, un collar de esmeraldas, rubíes, zafiros, diamantes y otros objetos de considerable valor. Fenn estimó el valor total del tesoro en más de $1 millón. El poema de Fenn, publicado en su autobiografía, servía como un mapa del tesoro enigmático. Los buscadores interpretaron las pistas de maneras muy diversas, lo que llevó a personas de todas las edades y orígenes a las vastas y a menudo peligrosas áreas salvajes de las montañas rocosas. La búsqueda del tesoro de Fenn no solo fue un desafío físico, sino también intelectual, obligando a los participantes a estudiar la historia, la geografía y los escritos de Fenn en busca de pistas adicionales. La búsqueda del tesoro de Fenn no estuvo exenta de controversias y tragedias. Al menos 5 personas perdieron la vida en la búsqueda del tesoro, lo que generó críticas y llamados para que Fenn pusiera fin a la caza. Sin embargo, Fenn mantuvo que su objetivo era inspirar aventura y exploración, y alentó a los buscadores a no tomar riesgos innecesarios. La comunidad de buscadores del tesoro de Fenn creció, creando una red de individuos unidos por la emoción de la caza y el amor por el misterio. En junio de 2020, plena pandemia, Forrest Fenn anunció que el tesoro había sido encontrado por un buscador anónimo del este de los Estados Unidos. La noticia fue recibida con escepticismo por algunos que cuestionaron la veracidad del hallazgo, mientras que otros celebraron el fin de una búsqueda que había capturado la imaginación de tantos. Fenn confirmó el descubrimiento con fotografías y declaró que estaba contento de que la aventura hubiera inspirado a tantas personas a explorar el mundo natural. La búsqueda del tesoro de Forrest Fenn se convirtió en una parte significativa de la cultura popular, reflejando una profunda fascinación por los misterios sin resolver y las aventuras en el corazón humano. Aunque el tesoro ha sido encontrado, la historia de esta búsqueda moderna continúa inspirando a las personas a buscar aventuras y explorar el desconocido. El legado de Fenn, más allá del valor material del propio tesoro, radica en el espíritu, de exploración y descubrimientos que al final acabó encendiendo, miles de corazones. Y es un recordatorio de que, en palabras del propio Fenn, el verdadero tesoro es la emoción de la búsqueda. Pues sí, y si te llevas $1 millón, pues tampoco está mal. Tampoco está mal. Aunque en Estados Unidos $1 millón de para poco. Pero bueno, el tesoro de Fenn. El tesoro de Fenn, de este rollo, de este tipo de gente que hay alguno más, si no recuerdo mal, hay alguno más, no recuerdo ahora los nombres, pero hay alguno más por ahí que incluso llegaron a fallecer y ahí siguen los tesoros ocultos, ¿no? Estos han sido la lista de tesoros, ¿no? De tesoros que están, al menos en el último caso, en el de Fenn, perdidos, ¿no? Están ahí perdidos y no encontrados, ¿no? Que sería lo mismo, dicho de otra forma, ¿no? Estos han sido los tesoros que os he traído hoy. Evidentemente, la tecnología ha cambiado mucho, como decía al principio del programa. Y la incorporación de tecnologías avanzadas ha revolucionado mucho la búsqueda de estos tesoros, ¿no? Transformando un poco lo que fue el dominio exclusivo de mapas antiguos, ¿no? Y expediciones basadas en la intuición, pues en una era moderna, ¿no? De exploración impulsada por innovaciones de vanguardia, sonar, drones, satélites, ¿no? Son solo algunas de las tecnologías y de las herramientas que han cambiado el juego, permitiendo ahora a cazadores de tesoros, incluso a nosotros mismos desde nuestra casa, acceder a lugares previamente inalcanzables y explorar con una precisión sin precedentes. Han llegado a encontrar cosas, gente que tiene mucho tiempo libre, se ha llegado a estar con Google Maps y vía imágenes de satélite han llegado a encontrar cosas, ¿no? Que habían pasado desapercibidas para todo el mundo, ¿no? Siempre curioso, ¿no? Es siempre curioso. Entre las cosas que he mencionado, teníamos el sonar, ¿no? Especialmente el de barrido lateral, que al final se ha convertido en una herramienta indispensable, ¿no? En la búsqueda submarina de naufragios y tesoros. De hecho, esta tecnología permite al que la usa mapear el lecho marino en busca de anomalías y estructuras
que podrían indicar la presencia de, bueno, pues de cosas, ¿no? Como un barco hundido o, bueno, carga o la carga, ¿no? Del propio barco, o, bueno. A diferencia de los métodos tradicionales, el sonar puede cubrir, ¿no? vastas áreas en un tiempo relativamente bastante menor, ¿no? Bueno, pues el sonar, ¿no? Los drones, por ejemplo, tanto aéreos como submarinos, bueno, pues nos dan la posibilidad de entrar en zonas, además están equipados con cámaras de alta resolución, que eso nos permite entrar en zonas, ¿no? Remotas, ¿no? Peligrosas, y nos dan esa posibilidad, ¿no? de capturar imágenes detalladas que bueno, que al final puedan darnos pistas, ¿no? Bueno, pues de tesoros o de otros tipos de objetos ocultos, ¿no? En algunas zonas, ¿no? Y los drones submarinos igual, ¿no? Se pueden sumergir a las profundidades del océano, a zonas en las que a lo mejor es muy complicado que los humanos puedan acceder. Incluso, bueno, una vez localizados los naufragios, explorarlos, ¿no? Explorarlos e incluso estructuras submarinas, ¿no? También explorarlas y, bueno, pues la intrusión sería menor y bueno, se daría la posibilidad. Lo mismo con los satélites, como hablaba antes. Nos da la opción de, bueno, vía imágenes satélite y hacer una comparación con los datos históricos y mapas antiguos. Bueno, pues nos da la posibilidad también de encontrar, ¿no? De encontrar pistas, ¿no? Todas estas tecnologías al final han mejorado, ¿no? la eficiencia y la seguridad de las búsquedas de tesoros a día de hoy. Si bien el avance tecnológico ha abierto nuevas puertas en la búsqueda de tesoros, desafía, ¿no? Plantea desafíos en este caso y preguntas éticas. La posibilidad de acceder a sitios históricos submarinos y terrestres pues genera debate, ¿no? Por ejemplo, el hecho de poder acceder al Titanic, ¿no? Hace no muchos meses bueno, pasó la tragedia del mini submarino que implosionó, y ya había muchas voces, ¿no? que decían que, bueno, que era un poco al final el Titanic se considera, ¿no? casi como un cementerio, ¿no? como una tumba, como un bueno, y es un poco eso es a lo que me refiero aquí, ¿no? Y luego aparte que hay que también que respetar los ecosistemas, ¿no? y respetar también incluso las leyes internacionales, ¿no? sobre la recuperación de tesoros. Bueno, es bastante delicado, es bastante delicado. Y nada, lo que sí es que también lo que hace es tener un impacto cultural, ¿no? Al final, bueno, pues las búsquedas de tesoros pues tienen eso, un impacto significativo en las comunidades locales, ¿no? cerca de los sitios donde la gente va a buscar, ¿no? Aportan, pues eso, un auge económico gracias al turismo, atención mediática, bueno, pues todo eso, ¿no? Hay mucha gente que lo recibe con los brazos abiertos, hay otra gente que no tanto, bueno, ya sabéis cómo funciona un poco esto, ¿no? Pues eso, pues como hablábamos antes, ¿no? Hay mucho turismo relacionado pues con destinos, ¿no? Como con mucho renombre, ¿no? Como la Costa del Tesoro en Florida, las ruinas incas en busca del dorado, la isla del Coco en Costa Rica. Bueno, pues son zonas que, ¿no? O algunos ejemplos de lugares que han visto un aumento, ¿no? bastante grande en el número de visitantes. Pero bueno, la búsqueda al final de tesoros ha llevado a una reevaluación de muchas leyendas y relatos históricos, transformándolos de meras fábulas a posibilidades tangibles que merecen ser investigadas. Esto lo que hace al final es estimular el interés académico y amateur en la historia, con un número creciente de personas dedicadas a desentrañar los misterios del pasado. A medida que avanzamos en nuestras técnicas de búsqueda y comprensión histórica, las líneas entre mito y realidad se vuelven cada vez más borrosas, abriendo nuevas áreas de estudio y debate. Y nada, al concluir este episodio, que ya vamos acabando, sobre historias de tesoros perdidos y no encontrados, quiero animaros, como hago siempre, a no solo soñar con aventuras y descubrimientos, sino también a participar activamente en la preservación de la historia y el patrimonio cultural, ya sea apoyando expediciones de búsqueda responsables, participando en proyectos de arqueología local o simplemente educándoos y compartiendo historias del pasado. Todos podemos contribuir a mantener viva la llama de la exploración y el descubrimiento. Y os invito a todos, oyentes y oyentes, es broma, a seguir con vuestra curiosidad, respetando siempre las leyes y consideraciones éticas relacionadas con la búsqueda de tesoros.
Recordad, el verdadero valor de estos tesoros no reside solo en su riqueza material, sino en las historias que cuentan y en lo que pueden enseñarnos sobre la humanidad y nuestra propia historia compartida. Así que nada, la fascinación, ¿no?, por estos tesoros perdidos es una prueba de nuestro deseo innato de explorar, descubrir y conectar con nuestro pasado. Mientras continuemos buscando con responsabilidad, sobre todo, y respeto por la historia y la naturaleza, las historias de tesoros perdidos se irán inspirando a generaciones futuras a mirar más allá del horizonte y soñar con lo que aún está por descubrir. Pues nada, os agradezco a todos y a todas, queridos y queridas, por acompañarme en este viaje a través de las historias de tesoros perdidos y no encontrados. Muchas gracias por haberos pasado y por dedicar estos minutos a estar conmigo. Os lo agradezco de corazón, de verdad. No olvidéis suscribiros, dar me gusta y compartir este episodio si os ha parecido interesante. Y si no, pues también, que es gratis, que hoy es gratis. Ya veremos el día de mañana, pero hoy es gratis. Pero bueno, que paséis muy buena semana, que trabajéis mucho o poco. Y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta la próxima.